Es que es importante ser feliz cuando luchas, ¿no? Encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fue. Las luchas deben hacerse con felicidad, bueno, al menos con alegría. ¿Compartís lo que nos dice Parmentier? Soledad, buen día. Hola, ¿cómo estás? Sí, por supuesto. Qué bueno. Estamos con Soledad Barruti, bueno, es periodista, autora de este libro tan conocido por muchas personas ya, Mal Comidos. Lo cierto es que es una de las referentes más importantes en materia de alimentación y de una nueva mirada sobre nuestra alimentación. Y por supuesto una luchadora, porque en definitiva estás enrolada en una lucha permanente que yo supongo que muchas de las personas no tienen ni idea de lo que significa cada día enfrentarse a lo establecido, ¿no? Y lo importante que es también, ¿no? Por lo menos poder poner en perspectiva lo que parece tan normal y decir como, che, no, esto no es tan normal, o no estaría bien que lo normalizáramos de este modo. Fíjate que hace un rato hablábamos de, o anticipábamos un poco que íbamos a hablar con vos del tema de las paltas, que son corrientes en cualquier supermercado, en cualquiera de los negocios que venden verduras en las ciudades, algo naturalizado en los últimos tiempos. ¿Cuánto irrumpe la palta entre nosotros? No hace muchos años, ¿no? No Así hace muchos modo. años, en los 90, y viene como de la mano de un poco de una idea para mí muy equivocada de la alimentación, más allá de lo que de los gustos, ¿no? Por supuesto es un alimento rico que nos gusta y que de repente se metió en un montón de recetas y de posibilidades, pero tiene que ver con también una idea de búsqueda de salud a través de los alimentos que para mí es equivocada porque es reduccionista y genera estragos a nuestro alrededor, porque siempre que una humanidad tan superpoblada quiere buscar algo como de repente detectar un alimento, por el salmón, Sí. El azaí, la palta, son todas cosas que de repente generan desesperación productiva y hace que la producción termine siendo tan masiva, tan masiva, claro, que en realidad el resultado no es lo que te están vendiendo, lo que vos imaginas que estás recibiendo. No es un alimento no sé, libre de tóxicos, por ejemplo, porque se utilizan un montón de agroquímicos, se pasa a ser enseguida monocultivos extensivos, o como todo termina siendo muy predador, ¿no? Es como vamos todos en busca de una cosa y esa cosa hay que hacerle espacio y esa cosa hay que producirla todo el año, tiene que perder su estacionalidad, tiene que perder sus variedades porque gusta una sola cosa. Es, la película que se construye alrededor de estas modas o tendencias es de terror. Bueno, están en plena campaña en México, ellos le dicen aguacate, ¿por qué hay que dejar de comer aguacate ahora mismo? Las razones son un poco estas que has descrito, pero ¿quién es el que impulsa en algún momento o qué sector que empecemos a comer palta como si fuese el tomate de cada día? No, en México lo que pasa además es que tienen un contexto de como que el campo mexicano está muy atravesado por la criminalidad, pero porque es un territorio de alguna manera abandonado por el Estado y ocupado por las luchas de esas agencias criminales que son los carteles narcos. Entonces también se suma eso, que en muchos casos los mismos productores están amenazados y están como que tienen que rendirle tributo y pagarle regalías a los narcos. Entonces eso se va generando como una situación muy particular. Cada situación, viste, es particular. Cuando hablamos en su momento del salmón en Chile, también tiene sus particularidades muy mafiosas. Todo empieza como a cartelizarse porque empieza a quedar en pocas manos, muy monopólicas, que ven el gran caudal de dinero que hay alrededor. En este caso, además, como son estructuras realmente criminales, lo que terminó pasando en México, que fue denunciado en este último año, sobre todo por Europa, es que la intervención de esta criminalidad empezó a generar también actos criminales dentro de la misma producción. Por ejemplo, el uso de agroquímicos absolutamente prohibidos y sin ningún tipo de control. Las paltas empezaron a llegar a Europa cargadas de agroquímicos que no se veían hace un montón de tiempo,
que no tendrían por qué estar ahí, y entonces empezaron a ser rechazadas, y ahí empezó a como a develarse una trama secreta que nadie estaba descubriendo. Obviamente, rechazadas en Europa, empieza uno a sospechar, bueno, ¿a dónde van esas paltas? ¿No? Porque se siguen produciendo, el negocio sigue estando. Entonces, bueno, lo que hay es una sospecha bastante grande alrededor de eso. Nosotros no consumimos solamente paltas mexicanas, sino también paltas chilenas. El problema de la producción de paltas en Chile tiene que ver también con, bueno, las sequías que impone, ¿no? Como, bueno, lo que pasa con todo monocultivo, Sergio, vos lo sabes bien, o sea, es generar una situación artificial en la naturaleza para sostenerla hay que echar mano a un montón de cosas que uno no quiere ver en su comida. Los venenos son la primera. ¿Y cuál es el papel del Estado en cuanto a el anuncio de estas circunstancias que vos venís mencionando desde que arrancamos a hablar? ¿Está comprometido el Estado verdaderamente con la salud de su población? No, yo creo que hay como un manto de ignorancia muy grande en todos los estratos, ¿no? Desde los que promocionan como ciertas producciones e incentivan desde la macroeconomía ciertas producciones por sobre otras. O sea, lo que debería impulsar un Estado consciente es la diversidad, la posibilidad de generar vitalidad alrededor de todas las economías regionales. La idea de la regionalidad es algo muy interesante, porque uno piensa en qué se produce en un determinado ecosistema, en una determinada región, con ciertas características que hace que sea bueno para todos, ¿no? Empezando por el medio ambiente y lo que te posibilita ese terreno. Lo que sucede es como todo lo contrario, es que todas las ecorregiones se ven forzadas a seguir un poco lo que mejor se paga. Sí, es el patrón económico, ¿no? Que nos hace celebrar cuando vendemos limones, soja o de lo que sea al exterior, ¿no? Exacto, y ahí ves, por ejemplo, bueno, en el norte con los limones también, digo, de repente es como, bueno, no olivares, ahora limones, y decís, bueno, realmente es la mejor producción para esa zona. ¿Qué implica que se reconviertan miles y miles de hectáreas hacia lo que ahora se paga mejor, ¿no? Pero fíjate que la ecuación es bien clara. No es bueno para el planeta, mas es muy bueno para nuestras economías. Hay que empezar a romper rápidamente eso. Ni vos ni yo somos economistas, pero me parece que cualquiera, hasta nuestros hijos, podrían darse cuenta de lo irracional de esta ecuación, ¿no? Y sí, sobre todo porque no tiene miras de ningún futuro posible, ¿no? O sea, es cuando decís, bueno, o sea, empezás a pensar desde, o sea, generar sistemas de producción tan artificiales, obviamente está robándole fertilidad al suelo, está robando agua, está robando ambientes naturales que necesitan esos lugares para sobrevivir. Nadie puede desprenderse de la naturaleza o transformarla de una manera tan radical y pretender que todo siga como si nada. Entonces, lo que hay que pensar es, más allá del dinero que se recibe en ese momento, que se externaliza como pérdida que no se está contando, ¿no? Porque nunca se habla de, no sé, cuánto, no le ponemos precio al agua que se va en cada una de estas cosas, no le ponemos precio a los venenos que quedan en la tierra, y le vamos siendo muy permisivos en estas ecuaciones, porque parecieran buenos negocios, pero parecen buenos negocios porque son negocios muy infantiles que nos hacen responsables de todos los desperdicios que nos tiran a todos después, de toda la cuenta, el saldo que vamos a tener que pagar todos y que van a tener que pagar nuestros hijos, y que solamente se acumula a un nivel cada vez más brutal. Sí, por eso aludía a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad de diferentes organizaciones, para que esto no sea una niñería, como decís. Exacto. Necesitamos comer mejor, necesitamos informarnos. También hay un trabajo que podemos hacer cada uno de nosotros. Hoy hemos hablado mucho de la era digital y las herramientas que tenemos a mano, y también ahí hay un campo al cual explorar y que nos movilice, ¿no? Que nos haga movilizar. Tenemos tenemos un minuto final. Mira, tenemos, para mí, ese minuto yo lo aprovecharía para decir que tenemos como ciertas herramientas racionales como para ya atravesar nuestros procesos de compra y de consumo, que tienen que ver con la regionalidad, decir, bueno, ¿de dónde vienen las cosas? ¿Cuál es el esfuerzo que hicimos alrededor de de que eso llegue a nuestra mesa? ¿Realmente se justifica? ¿De dónde viene?
tratar de pensar cómo se produjo, ¿no? ¿Cuál es el costo real de eso que estoy consumiendo? Lo vemos muy claramente con el consumo de carne. Yo no digo para nada que todo el mundo tenga que dejar de comer carne, pero sí pensar que eso tiene como un costo enorme para todos, empezando por los animales que mueren que terminan siendo comidos. Entonces, pensar, reflexionar alrededor de eso. Y finalmente, hacer elecciones que no estén tan peleadas con nuestra ética, ¿no? Pensar que podemos consumir un poco más conscientemente, dentro de las posibilidades de cada uno, por supuesto. Un gran abrazo, Soledad, gracias por este rato. A vos, Sergio, muchas gracias, hasta luego. Soledad Barruti es periodista, autora de este libro que si no leíste lo viste por ahí o escuchaste hablar de él, se llama Malcomidos. Bueno, ¿de dónde vienen las cosas? Y si pensamos en eso...